Bien. Eh, pues una vez más, ya oramos, ya nos encomendamos al Eterno. Entonces vamos a ver, hoy más que enseñanza va a ser un poquito de lo que hizo Abraham, de la historia de Abraham, pero obviamente, como siempre, tratamos de dar aplicaciones a nuestras vidas para no irnos vacíos y pues consecuentemente estaremos estudiando eso. Así es que, Baruch Hashem por sus vidas, Baruch Hashem por sus vidas. Y vamos a comenzar. Todavía estamos en la primera aliyá por cuestiones de que cuando comenzamos con esto no comenzamos en Génesis. Entonces vamos creo todo Génesis, no lo salteamos. Entonces vamos a seguir nuestra primera aliyá en Génesis, luego brincamos a Éxodo y estaremos viendo nuestra segunda aliyá, que es nuestra segunda lectura. Entonces, Parashá Lej Leja, es así como se llama en hebreo, Lej Leja, L-E-J, L-E-J-A, Lej Leja. Ahorita vamos a ver su significado, que es Lej Leja, y se encuentra, por supuesto, ya aquí estamos viendo en Génesis, mis hermanos, 12:1 hasta el 17:27. ¿Cómo le puse por nombre a esta enseñanza? Desafío para bendición. Esa es nuestra enseñanza. Desafío para bendición. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestra primera liyá, que ahorita la vamos a estudiar, pero está en Génesis 12:1 al versículo 13. Al versículo 13. Solamente apúntalo, pero vamos a la segunda aliyá, la segunda lectura en Génesis 12:14 al 13:4. Génesis o Bereshit, como lo conozcas, 12:14 al 13:4. ¿De qué habla esta porción? Mis hermanos, habla de la belleza de Sara. Cómo la belleza de Sara deslumbraba a todos los egipcios cuando llegaron a Egipto, Abraham y Sara. Faraón ve la belleza esta, la quiere tomar por mujer. Abraham no le había declarado que era su esposa, entonces Faraón pues la quiere tomar como su esposa, pero sucede algo. Hashem la protege de que Faraón no tenga relaciones con ella. Y para evitarlo, pues Hashem manda unas plagas tremendas a Faraón, como siempre los faraones llenos de plagas, manda plagas a Faraón para evitar que tome a esta mujer por su esposa. Faraón se da cuenta de esto y dice, hey, algo pasó aquí. Dice, agarren a Abraham, agarren a su esposa, despídenlos, pero denles vacas, denles esto y lo otro y que se vayan, porque a causa de ellos el Eterno me mandó esas plagas. También habla esta porción, cómo Lot acompañaba a todos lados a su tío Abraham. Ya sabemos que Lot era sobrino de Abraham o de Abraham, hasta que se le cambie el nombre. Y pues termina esta porción hablando de cómo Abraham invocó el nombre de Hashem. Como una aplicación sencilla, mis hermanos, Hashem quizás te está hablando, quizás especialmente aquí cuando dice que la belleza de Sara iluminó a Faraón y la quiso tomar por mujer. Mucho cuidado, mujeres, muchísimo cuidado. Quizás tu forma de ser, quizás tu belleza, quizás tu cuerpo, no lo sé. Quizás encandila por ahí algunos varones, pero ten mucho cuidado, muchísimo cuidado de caer en redes de gente que no teme a Dios y lo único que hace es enredarse en porquerías de este mundo, en estupideces, perdón la palabra, que te van a traer sufrimiento a ti, a tus hijos y a la gente que te rodea. Así es que mucho cuidado, mujeres, por ahí con el jefe, por ahí con el amiguito, por ahí con el, es que es mi amigo, no. Ten mucho cuidado, mucho cuidado y pon atención a lo que Hashem
tienes. Muchas mujeres ni siquiera han necesitado de un varón para salir adelante, entonces no veo por qué te apresures y agarres cualquier cosa. Tercera aliyá, Génesis 13, 5 al 18. Génesis 13, 5 al 18. Aquí en esta porción, mis hermanos, vemos la multiplicación literal de Hashem sobre Abraham y sobre Lot. Tanto que nos describe la Torá que ya no cabían en los mismos terrenos juntos. Tristemente, a causa de esto, pues algo sucede. Hay una riña entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot. Y a causa de esto, pues Abraham toma una decisión por la vía de la paz. Separarse. ¿Para qué? Para no tener altercados familiares con su sobrino Lot. Lot escoge, se puede decir, ventajosamente, dice que alza sus ojos, ve los campos y dice, yo me voy para allá. Entonces lo que le quitaron sus ojos, eso es lo que escogió Lot, pero curiosamente el Eterno dice que cuando Abraham se separa de Lot, Hashem habló a Abraham después de que Lot se separó de él. Como una pequeña aplicación, mis hermanos, de esta porción trata de resolver siempre las riñas, los altercados esos con las otras personas por la vía de la paz. Sepárate de esa persona. Sepárate. Por supuesto, en el contexto matrimonial, pues es hay un poquito de diferencia, aunque la escritura dice, referente al matrimonio, que en paz los llamó a estar Hashem, como solo una persona. Entonces, si se rompe la paz en un matrimonio, si no has superado todas esas locuras en un matrimonio, pues hay que de alguna manera buscar esa paz. Repito el pasaje, dice Hashem, dice, a estar en paz los llamó Hashem. Así es que no nada más hay un no pretexto, una razón para separarse en un matrimonio. Hay varias cosas que conducen a, aunque hay mucho que tratar cuando se trata de un matrimonio, pero en las riñas interpersonales con tu familia, mi hermano, mi hermana, es mejor que tomes una decisión. Sepárate de ellos, no tiene caso que estés con ese tipo de gente que te quita la paz, que te roba tu control, digamos, mental, porque siempre está uno ahí, pues pensando otras cosas, ¿verdad? Que el Señor no lo permita. Cuarta aliyá, Génesis 14:1 hasta el versículo 20. ¿Qué se nos enseña aquí? Bueno, pues se viene la captura de Lot. Comienza una guerra. 5 reyes se levantan contra 4 en esta revuelta, pues capturan a Lot, entre otras cosas, por supuesto. Se le da aviso a Abraham, su tío Abraham, y le dice, por cierto, ahí la escritura le llama a Abraham el hebreo. Por ahí el rabino Shaul, en el Nuevo Pacto, dice, si vosotros estáis en Cristo, en Yeshua, dice, hijos de Abraham sois. Por lo tanto, de alguna manera somos hebreos. Se le llama Abraham el hebreo, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, solo como dato. Bueno, capturan a Lot, se le da aviso a Abraham, toma sus 318, 320 siervos, les llega de noche y recobra a Lot. Y mis hermanos, este principio de no dejar cautivos a ningún judío sigue existiendo hoy por hoy. Escúchame bien, se han dado tierras. Por ahí en el 2005, Israel le concedió tierras a los palestinos y precisamente se aprovecharon y por ahí entraron. ¿Por dónde crees que entraron? Como lo dije en la última enseñanza, tú dales armas a los malvados y tarde que temprano se levantarán contra ti. Entonces, pero este principio existe. Israel les está cediendo tierras, o les ha cedido tierras por rehenes que ellos han tomado. Han tomado
muchos cautivos judíos como, como secuestrados. Entonces Israel, a causa de eso, hace pactos de paz con este pueblo que tristemente pues ahora se levantaron en contra de Israel, pero este principio que hizo Abraham marcó la ruta para no dejar a ningún judío cautivo en ningún lado. Entonces, Abraham lo recobra sus bienes, sus mujeres. En esta misma porción, mis hermanos, nos encontramos que cuando venía Abraham de la guerra, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, dice la Escritura, sale al encuentro, les ofrece pan a los que venían de la guerra y vino. Fíjate qué principio tan interesante. Melquisedec les ofrece pan y vino. Y según el nuevo pacto, Yeshua HaMashiach viene del sacerdocio de Melquisedec, no de Aarón. Entonces, ¿y qué nos ofreció Yeshua? Pan y vino, mis hermanos. Pan y vino nos cayó del cielo, Baruch Shemo, bendito el nombre del Eterno. Total de que este sacerdote emite una bendición a Abraham, reconociendo, cuando emite esa bendición, el sacerdote reconoce que Dios eterno, Hashem, es quien da la victoria y quien fortaleció a Abraham para ganar esa batalla. Abraham lo entiende de la misma manera, reconoce que Hashem es el proveedor de sus fuerzas y de todas sus cosas, de todo su bienestar, y a cambio le da el diezmo a Melquisedec, de lo de la guerra. Quinta aliyá, Génesis 14, 21 al 15:6. Al 15:6. Esta silla. Bueno, en esta parte Abraham se niega a una cosa muy interesante. Abraham se niega a aceptar las riquezas precisamente del rey de Sodoma, al cual supuestamente andaba en guerra con esos reyes. Cuando vuelve Abraham y recupera todo, incluyendo a Lot, se niega a tomar las riquezas que el rey le ofrece y dice algo interesante. Dice, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Entonces, ahí está un principio muy interesante. Las verdaderas riquezas vienen de Hashem. Las verdaderas riquezas vienen del Eterno. Hashem aparece a Abraham, mis hermanos, en una visión y le dice estas palabras: no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande en sobremanera. Hashem le promete un hijo y le dice: sal fuera, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así será tu descendencia. Mira qué promesas tan preciosas hace Dios con el ser humano cuando el ser humano responde a la voz de Adonai. Abraham cree ciegamente, y ahorita vamos a ver algo de eso. Abraham cree ciegamente, mis hermanos, en la propuesta de nuestro Padre que está en los cielos. Y dice la Escritura que eso le fue contado por justicia. Esa es la verdadera justicia, mis hermanos, creerle al justo de los justos, al santo bendito sea. Esa es la justicia. Vamos a nuestra siguiente porción. Génesis 15, 7 hasta el 17, 6. Génesis 15, 7 hasta el 17, 6. Aquí sucede algo muy triste, que hasta ahorita podemos ver ese problema. Saraí, porque todavía se llamaba Saraí, no Sara, no se le cambió el nombre. Saraí le pide a su esposo tener relaciones íntimas o meterse con su sierva Agar. ¿Por qué? Porque pues no puede tener hijos y ya saben la historia. Era
muy grande, Abraham también era grande, ella no estaba enterada todavía de la promesa de nuestro padre Abraham, que le iba a dar un hijo. Entonces, pues Sarai se le hace bueno decirle, mira, acuéstate con mi sierva Agar, y pues bueno, esa relación termina con un hijo llamado Ismael, que por cierto Ismael significa Elohim o Irá. Hasta la fecha, este mentado de Ismael, pues son estos que están allá de aquel lado ahorita peleando con Israel. Abraham tiene 2 hijos, Ismael y Isaac. Los ismaelitas, que vienen siendo estos que están peleando con Israel, que por cierto, no exactamente son ellos, es un grupo terrorista inventado, Hamas, pero siguen siendo los de aquel lado. Dicen por ahí los sabios, mis hermanos, que al final Ismael se va a arrepentir. ¿De dónde deducen eso? Cuando Abraham muere, recuerda que dice que Isaac fue a enterrar a su padre y Ismael volvió a ver a su padre. Entonces, de ahí los sabios sacan y deducen que por eso hay otros pasajes que Ismael se va a arrepentir. Pero bueno, aquí en esta porción, pues se le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Se le pone la H o la Hey, así como Hay, como se dice en inglés, Hay, así se pronuncia Hey. Y se le cambia de Abraham a Abraham. Abraham, como información, quiere decir padre, Abraham quiere decir padre de Aram o de un pueblo. Mientras que Abraham quiere decir padre de multitudes, que es precisamente lo que le prometió el Eterno a Abraham, que ahora su nombre es Abraham. Bueno, pues ahí está hay una aplicación aquí muy hermosa que habla de los nombres, mis hermanos. Es muy interesante, de veras, que el nombre de la persona tiene que ver con tu forma de ser y tiene que ver con muchas cosas espirituales. El nombre que decidió tu padre y tu madre. Sería bueno que indagáramos un poco qué significa tu nombre y así, ¿no? Aunque es más bien sacarlo por la vía hebrea. Entonces, pero cuidado con esos nombres que se le ponen a las criaturas. Hacían burla ahí de repente, ¿verdad? Que de repente las mamás, especialmente las mamás católicas, sin ofender a nadie, le ponen a sus hijos Jesús, ¿verdad? A ver si sale como Jesús. Le ponen a su hijo María, las niñas, ¿verdad? A ver si, bueno, fuera que se mantuvieran vírgenes como María, estas señoritas tan chiquitas y tan loquitas, ¿verdad? Le ponen que José, el papá de Yeshua, ¿verdad? José, a ver, con la esperanza de que nada, que son unos tremendazos. Pero tiene que ver algo, pero de veras te lo digo, es mejor, más que el nombre, que toda cosa, mi hermano, mi hermana, es que te acerques a Hashem, que te acerques a la salvación y verás que aunque sea el nombre medio malvadón que tengas, la sangre del Cordero es suficiente para limpiarte y llenarte de santidad. Entonces, esa es nuestra sexta aliyá. Última, séptima aliyá, Génesis 17, 7 al 27. ¿Qué aparece aquí? Hashem cierra el pacto, lo hace perpetuo. Convirtiéndose con ese pacto, se convirtió ahora en el Dios de Abraham. Permítanme, mis hermanos. Aquí cierra el pacto Hashem con Abraham. Aquí se convierte entonces el Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se convierte en el padre de Abraham con todas las de la ley. Luego le da, digamos, la circuncisión, por ahí aparece entre esta porción, le da
la circuncisión que se debía llevar a cabo a todo varón al 8º día de nacido, como señal del pacto. En otras palabras, mis hermanos, la circuncisión, hay mucho que decir de la circuncisión, ojalá un día te explique bien qué es la circuncisión, pero déjame te digo algo. La circuncisión es la señal del pacto, no el pacto en sí. La circuncisión es el principio de, pero era necesaria. Dice el antiguo pacto que es necesario que nosotros circuncidemos el corazón para precisamente tener señal de pacto, señal de autoridad, como la tuvo aquí Abraham. Y otras muchas cosas, pero no es como es la enseñanza de hoy. Te digo esto, la circuncisión de los judíos, mis hermanos, siempre fue el punto de llevarlos a la circuncisión del corazón. Ciertamente se circuncidaban como señal de pacto, pero tenía que llevarlos a fuerzas a la circuncisión del corazón. No se podían quedar en la circuncisión solamente de la carne. Entonces, ¿qué sucede también aquí? Aquí se le cambia el nombre, ahora no a Abraham, aquí se le cambia el nombre a Saraí. A Saraí, ¿qué quiere decir? Burla o risa. Fíjate, Saraí quiere decir burla o risa, mientras que Sara quiere decir princesa. Entonces, aquí, por el nombre, Saraí se convierte en Sara. O sea, Saraí, la que se burlaba, la que se reía, se convierte en Sara, la princesa de Adonai, la princesa de Hashem. Así es que, mucho cuidado, otra vez con esos nombres, y ojalá tuviéramos más señoritas y jovencitos para enseñarles tanta cosa que tiene que ver con su virginidad y su cuidado corporal, pero bueno, aquí está este principio. Aparece también en esta porción la bendición de Hashem que traería una grandeza tanto a Isaac como a Ismael. También a Ismael lo hizo un gran pueblo con 12 príncipes. A nosotros acá, a los judíos, pues los hizo 12 tribus y ya sabemos la historia. Pero Hashem dice que tanto iba a bendecir a uno como al otro, por ser hijos de Abraham, aunque en Isaac está la promesa del pacto, no en Ismael. ¿Por qué? Porque mira, la promesa del pacto fue circuncidarlos al 8º día de nacido. Cuando Abraham circuncida a Ismael, Ismael ya tenía como 13 años. Entonces ya no fue el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Fue simplemente hijo de Abraham y por eso lo bendijo Baruch Hashem. Entonces Abraham los agarra, los circuncida a todos, circuncida a su hijo Ismael a los 13 años y circuncida a él. Tenía 99 años cuando Abraham fue circuncidado. Curiosamente, en la escritura hebrea, por eso digo que la circuncisión es muy interesante, porque curiosamente en la escritura hebrea no aparece quién circuncida a Abraham. Dice que tome y circuncide a sus siervos, a sus hijos. Y ahí el pacto perpetuo era que al 8º día todo varón se iba a circuncidar, pero en la escritura en hebreo aparece ese asunto, digamos, pasivamente, donde no se dice quién circuncidó a Abraham. Y eso es algo muy interesante que un día les explicaré qué se dice de la circuncisión y todo esto. Primera día, entonces, dijimos que estaba el 12:1 al 13 y dijimos que la parashá Lech Lecha, ¿qué significa Lech Lecha? Según el intérprete, la interpretación de Rashi, Lech Lecha significa vete por ti. Vete por ti. Esto es Lech Lecha.
Vete por ti. Hay varias interpretaciones, pero todas redondean un ambiente muy hermoso, un ambiente muy espiritual. Entonces, Rashi explica que Leg Leja es vete por ti. Vete por ti. ¿Qué es esto de vete por ti? Vamos a tratar de entender la propuesta de Hashem, todo lo que conlleva esa propuesta de Hashem hacia Abraham y lo que esta propuesta sería en algún día, en algún futuro, mis hermanos, pero hubo que hacer algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a leer nuestro primer pasaje, que por andar aquí en el corre, dejé mi Biblia aquí a un ladito de mí, permítanme. Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya. Ahorita vamos a volver a leer este pasaje, pero vamos a ver esta propuesta de nuestro padre Abraham. Como dijimos, está en Génesis 12. Si se ubican, si los que traen Biblia, si se ubican ahí, por favor. Génesis 12:1. Si no está bien, dice así. Pero Dios o Hashem había dicho a Abraham, ves que ahí no está Abraham, está Abraham. Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Creo que conocemos la historia, así es que vamos a lo más fuerte. Porque que te bendiga el Señor, pues es interesante, ¿va? Que haga de ti una gran nación, es interesante. Todas esas propuestas vienen del Eterno, por lo tanto son fidedignas. La bronca es el primer pasaje, que el Eterno encara a Abraham y le dice, le viene con esta propuesta, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Por eso el Eglejá, que dijimos que era, es vete por ti. El Lejá es vete por ti. Y Jesús se le aparece diciéndole, deja tu padre, deja tu tierra, deja tu parentela, y yo te voy a llevar a otro lugar. Otro lugar que era Canaán, pero le dijo el Eterno, salte de Ur de los Caldeos. Va a ser un poquito que era Ur. A ver si te atreverías tú a dejar todo esto. Ojo. Ur, mis hermanos, era un ejemplo magnífico de aquella generación. Era un lugar donde se tenía acceso a dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, Ur se convirtió en una gran ciudad que era muy próspera, pues porque tenía acceso a estos dos ríos, era muy asediada para hacer comercios, todos los comerciantes acudían ahí a Ur por el acceso a estos dos ríos, entonces era un lugar con mucho movimiento, con mucha prosperidad, pero al mismo tiempo, con todos esos movimientos, con toda esa prosperidad, con todos esos adelantos, mis hermanos, simplemente Ur era reducida ante los ojos del Eterno a una ciudad pagana, punto. A una ciudad pagana.
Ur, mis hermanos, era como, digamos, como primero, como los Corintios. Por ahí primeros Corintios, no los Corintios. Los Corintios, mis hermanos, tenían este puerto, era un puerto también, en el nuevo pacto. Era un puerto donde todo el mundo asistía a vender telas, que ganado y que esto y que el otro. Entonces se convertían en ciudades muy prósperas, muy prósperas. Pero como dijimos en el video pasado, la generación aquí de Noah también era muy próspera, mis hermanos, y dijimos que la prosperidad no siempre te lleva, no siempre es sinónimo de bendición. Entonces podemos aquí ver una vez más que Ur era este tipo de puerto como los Corintios, donde se movía muchísima cosa, muchísimo intercambio, muchísima prosperidad, pero ante los ojos de Hashem era una ciudad simplemente pagana. Tenía un templo llamado el Sigurat. Tenía un templo llamado el Sigurat, que por supuesto fue dedicado a todos sus ídolos, a todos sus dioses. Mis hermanos, en Ur se creía que los dioses se podían encarnar como seres humanos y que puedan tener relaciones sexuales, pues obviamente con los humanos, y lo cual es una locura. Después te explicaré que la reencarnación no existe. Pero bueno, fue en este ambiente donde nace nuestro patriarca Abraham, en este ambiente. De hecho, las tradiciones orales, mis hermanos, de los antiguos, hablan de que el padre de Abraham tenía un negocio muy próspero. El Midrash también lo menciona. El papá de Abraham tenía un negocio muy próspero de idolatría de ídolos. Y mis hermanos, nadie salía de Ur nada más porque sí. Abandonar la ciudad de Ur, mis hermanos, era abandonar la prosperidad, porque todo abundaba ahí. Era un suicidio económico, dejar la abundancia. Dejar esa ciudad era una locura. Entonces nadie se atreve a dejarla por tanta prosperidad. Imagina esto por un momento. Abraham nace en ese ambiente. Ayuda a su padre en este próspero negocio de la idolatría. Ojo, cuando Hashem se le presenta a Abraham en una visión. Abraham entiende que no hay muchos dioses, sino solo uno, el creador de los cielos y la tierra. Imagina eso. Obviamente, esto causó una división entre quién crees, entre la bendita familia, entre la familia, entre los familiares. Entonces, en un ambiente así, lleno de idolatría, lleno de locura, Hashem se le aparece un hombre y le dice: yo soy el único Dios altísimo, no hay otro Dios como yo, dice por ahí un profeta, porque no hubo, ni hay ni habrá un Dios como yo. Que no hay otro Dios más que Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Imagínate los riesgos dentro de esa ciudad, dentro de ese ambiente. El papá tenía un changarrito de ídolos. Entonces que llegue Hashem y se le presente, y acá dijo: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quizás conozcas esta historia, pero cuentan los sabios, la Torah oral, que fíjate aquí cómo convenció. Hay que ser sabios, mis hermanos, para convencer a la gente de que hay un solo Dios y que tienes que buscar siempre su rostro. Abraham, un día que se va su papá, Abraham lo que hace es agarra un martillo, quiebra todos los ídolos de ahí el changarrillo de su papá, pero deja un ídolo, el más grande, de piedra, lo deja ahí. Entonces llega el papá, ve todo ese desastre de quebradero de ídolos y dice: ¿quién más pudo ser este más que el loco ese de mi hijo que trae sus ideas de monoteísmo? Y llega con Abraham y le dice: hey, ¿por qué hiciste todo esto?
¿Por qué quebraste todos los ídolos? ¿Usted qué cree que le responde a Abraham? Abraham le dice, yo no fui, mira el martillo, lo tiene el ídolo ese. Agarra el martillo, lo pone en el ídolo y le dice, yo no fui, fue el ídolo ese el que quebró todos los ídolos. El papá le dice, pero ¿cómo un ídolo de piedra que ni se mueve, ni camina, ni ve, cómo me va a destruir los otros ídolos? Ahí es donde aprovecha Abraham y le dice, precisamente, no hay otro Dios como Adonai. La historia culmina, mis hermanos, en ese día. Taré, el papá de Abraham, cree en el único Dios verdadero y se convierte al monoteísmo, creer en un solo Dios. Ahora, esta decisión de Taré, pues agranda los problemas, como te imaginarás, aumentó ese problema, obviamente en ese lugar donde ellos vivían. Pero ya se empezaba a observar, mis hermanos, una diferencia entre Abraham, su familia, su padre y las demás familias. Y ponme atención aquí porque, digamos que, ¿cuál fue la diferencia de la familia de Abraham con el resto de las familias de su generación? Ya sabemos, por lo que hemos estado viendo, pues de la idolatría, el monoteísmo, pero hay razones mucho más poderosas para seguir a un solo Dios verdadero, mis hermanos. Hay razones mucho más poderosas para que tú te entregues al Dios verdadero. Is everything good there? A ver. Hay razones mucho más poderosas, mis hermanos, para que tú te entregues al Dios verdadero que simplemente creer estos principios que Abraham creyó. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la familia de Abraham con el resto de las más familias de su generación? Ahí te va. Esta diferencia, mis hermanos, fue establecida por el hecho de que mientras los demás se movían basados en la dirección que les daban sus propias creencias, sus propios dioses y sus propias motivaciones personales, esa fue la diferencia. Algo que estableció Abraham y lo que se establece cuando crecen otros dioses. Mientras los demás se mueven por tus propias motivaciones personales, por tus creencias o por tu cultura que te embarró de santos y te embarró de no sé qué, la familia de nuestro padre Abraham solo respondía a una sola dirección, que fue, por cierto, sobrenatural por parte de Hashem. Y esta dirección, mis hermanos, la aceptó nuestro padre Abraham. Pero ojo aquí, la creyó, la aceptó y la obedeció. Al punto de que ese Hashem que se hablaba de que era un solo Dios, vino a ser su Dios. Y él vino a ser su patriarca, y que a su vez fue nuestro patriarca. Pero ojo lo que hizo Abraham aquí, mis hermanos. Creyó, aceptó y obedeció. Ojo con estas tres cosas. Porque ¿qué tenemos por creer? ¿Qué tenemos por aceptar? ¿Y a qué le llamamos obediencia? Porque Abraham reaccionó a la propuesta del Eterno de esta manera. Creyó, aceptó y obedeció. En el asunto de creer, mis hermanos, creo que hemos hablado de la emuná y del bitajón. Que la emuná es precisamente creer en un solo Dios verdadero. Y el bitajón es poner en acción esa emuná, esa fe. Pero en el asunto mis hermanos, de que creyó, es, por ejemplo, nosotros, cuando leemos la escritura,
¿De veras crees lo que está escrito? Ahora, si lo crees, ¿lo aceptas? Y si lo aceptas, ¿de verdad lo obedeces o tenemos una obediencia parcial, como la tuvo el primer rey de Israel, Saúl? Porque no, déjame te digo esto, no es suficiente tan simplemente creer que hay un Dios que formó todas las cosas y que nos donó la bendita Torah, la bendita Biblia. Hay que aceptarlo en tu vida como tú, Señor, como el que vas a obedecer. Porque la mayoría de las veces nos encontramos con pasajes, mis hermanos, que retan nuestra incredulidad. Dices tú, ¿será cierto que esto sucedió? ¿Será cierto que Hashem tiene el poder para hacerlo, mis hermanos? Aceptarlo en tu vida es tenerlo como tu comandante, como tu Señor. Eso es creer en Hashem. Todo el mundo cree en Hashem, pero en verdad no le acepta, no le tiene en sus vidas. Abraham creyó y lo aceptó. Acepto esa promesa, acepto ese reto, te lo acepto, Hashem, porque creo en ti. Y una vez que sucedió esto en su ser, el siguiente movimiento fue obedecer, obedecer. Y es aquí donde nos pican las costillas, mis hermanos, donde nos pueden picar los ojos, ahí como que saltamos, ¿verdad? La bendita obediencia. Cómo los padres, cómo batallan para que sus hijos les obedezcan. Siempre tienen algo que decir. Y nosotros como hijos, cómo de repente Hashem, cómo batalla con nosotros, mis hermanos, para obedecerle. De repente Hashem, mis hermanos, cómo dice, ay, pero qué dura es la obediencia. Y déjame decirte que en los peores momentos de tu vida, lo único que te va a salvar es la obediencia, porque hay momentos en tu vida que te pasan cosas que tú no entiendes por qué, pero la obediencia a la Torah te va a sacar, te va a enseñar la brújula. Hay momentos en tu vida que tú no sabes ni por qué estás pasando por eso, pero la obediencia a los mandamientos de Adonai te van a sacar a su tiempo de esa lucha que estás pasando. Pero hay que creer, hay que aceptarlo y hay que obedecerlo. Y en la obediencia, mis hermanos, es una piedra de tropiezo para la mayoría de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque precisamente la obediencia a Hashem, aquel que cree, sonríe que Hashem le ama muchísimo, porque precisamente la obediencia, aquel que tú tienes por Dios, aquel que has aceptado como tu Salvador, precisamente la obediencia, mis hermanos, es hacer, fíjate qué simple, hacer lo que Él decida. Por eso los profetas decían, heme aquí, Hashem. Estoy listo para que me mandes, estoy listo para predicar, estoy listo para hablar. La obediencia, mis hermanos, cuidado. Mira, con el asunto creer, aceptar y obedecer, mis hermanos, cuando hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que después, por supuesto, está para ser de Abraham, pero después fueron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando hablamos de ese Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cuando hablamos de ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mis hermanos, estamos refiriéndonos a Hashem, al monoteísmo, al yo no obedezco a nadie, yo no me rijo por nada. Hashem, al que acepté, es el que marca el paso, es el que marca la dirección. Cuando hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hablamos de eso, mis hermanos. A diferencia del resto de las demás familias del mundo, a diferencia del resto de las demás familias de Ur, Abraham creía estas cosas. A diferencia de todas las ciudades que había ahí alrededor, mis hermanos, circunvecinas, no creyeron
ni adoraron, ni reconocieron, ni obedecieron al Dios de nuestro padre Abraham. Pues ahí está el problema en comparación de cuáles somos. De estas naciones de Ur, que lo único que queremos es la prosperidad económica, que lo único que queremos es que hasta oramos porque Hashem siempre nos dé. Estos Ur de los caldeos, mis hermanos, como dije, no creyeron, ni adoraron, ni obedecieron al Dios que amó y obedeció a Abraham. Sería bonito ponerte a pensar de cuáles somos. ¿De verdad crees? ¿De verdad aceptas? ¿De verdad obedeces los mandatos de Jesús? Dicho de otra manera, mis hermanos, dicho en otras palabras, mientras las otras familias de la misma época de Abraham se movía sin dirección divina, porque eso es lo que sucede cuando no tienes a Hashem en tu vida. Eso es lo que sucede cuando no aceptas, cuando no obedeces. Las otras familias se movían, mis hermanos, por la ausencia de Hashem, se movían en aquella época sin dirección divina. Abraham lo hizo bajo la orientación, mis hermanos, de aquel a quien había reconocido como su Señor. Eso es lo único que sucedió. Ahora le reconoce como su Señor y ahora tiene esa orientación, válgame, esa orientación divina por parte del Eterno. No las otras familias. Había que Abraham tenerlo que reconocer y obedecerlo y aceptarlo para que lo dirigiera nuestro Padre que está en los cielos. Las otras familias no. En su misma época no tenían dirección divina. Entonces, ¿por qué se iban a guiar? Mis hermanos, esto es Lech Lecha. Esto es lo que hizo de Abraham una historia divina, porque el divino estaba con él. Esa fue una historia sagrada, mis hermanos, una historia divina. Creyó al Dios Todopoderoso y salió victorioso. Salió confiado únicamente de la promesa de una tierra que Hashem le había de mostrar. Así dice el pasaje que leímos. Así salió. Ahora, ojo aquí. Las implicaciones, mis hermanos, dicen los sabios, las implicaciones teológicas, culturales, sociales de la salida de Abraham de Ur hacia Canaán son clave para entender algo en nuestras vidas. Primero, la magnitud de fe que tuvo Abraham para abandonar sus dioses, su politeísmo, todo su paganismo que había en su cultura gentil. Segundo, por creer en el monoteísmo, sus posibilidades económicas se redujeron al dejar el centro más avanzado de la época, como dijimos que era Ur de los Caldeos, lo dejó. Lo dejó para dirigirse hacia un lugar que no conocía, aceptó una fe que tampoco conocía y tan solo tenía enfrente, mis hermanos, un destino lleno de neblina, un destino borroso, un destino incierto, pero creyó a Hashem. Ese es el punto aquí. Ese es el punto aquí. Que la magnitud de fe que tuvo este varón para abandonar sus dioses, mis hermanos, y su politeísmo nos haga encourage, nos llene de coraje para abandonar cualquier tipo de idolatría, para abandonar cualquier tipo, mis hermanos, de cultura que te haya llenado la cabecita por ahí de otros dioses. Entonces, pongamos atención a esta fe. Pongamos atención a esta fe, mis hermanos, porque esa fe es la que te va a salvar, la que acepta,
a que obedece, mis hermanos. La segunda porción, mis hermanos, cuando dije que por creer en un Dios, en un solo Dios, en el Dios monoteísta, o en un monoteísmo, las posibilidades económicas se redujeron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí vimos que era una ciudad muy próspera. A Abraham tampoco le importó eso. A Abraham tampoco le importó eso. Ahora, ¿por qué dicen los sabios que la salida de Abraham trajo implicaciones teológicas, culturales, sociales? ¿Por qué dicen los sabios esto? Porque creer en un solo Dios, mis hermanos, precisamente forma eso. Creer en un solo Dios forma tu cultura, tu sociedad, tu moralidad y tu causa final de doctrina. Eso es lo que te forma creer en un monoteísmo. Eso es lo que te forma, mis hermanos, cuando crees en un solo Dios. Por eso es que dicen que la salida de Abraham, mis hermanos, no solo abrió la puerta al pueblo de Israel, la salida de Abraham tuvo implicaciones teológicas, culturales y sociales. Por creer en un solo Dios, fíjate. Mientras que creer en dioses no te trae ningún tipo de moralidad. ¿En qué te trae, en qué te acarrea cuando tienes un montón de dioses, en qué te acarrea tener moralidad? No está establecido nada cuando crees en un montón de dioses. Es más, no saben ni cómo comportarte en la sociedad. Si sigues al que lo hace, si te comportas como los demás, moralmente hablando, estás deshecho porque no tienes ningún patrón, ninguna causa final de tus doctrinas. Y ni se diga nuestra cultura, que está llena de idolatría. Entonces, el creer en un solo Dios, creer en el monoteísmo, mis hermanos, tiene todas estas implicaciones. Culturales, porque ya hemos dicho en videos antiguos que ¿quién formó la cultura de Israel? Sus fiestas y todo. O sus paris, como le dicen. ¿Quién los formó? Hashem. Hashem. La moralidad, el estándar de moralidad que tiene el pueblo judío, que debería ser el estándar de moralidad que tienen los cristianos de este lado del mundo, es muy alto comparado con las demás naciones. Y su final doctrina, que es nadie me mueve del monoteísmo, imagínate, tienes estabilidad mental, emocional, mis hermanos, porque el único Dios es el que dirige, es el que habla, es el que dice y no se contradice. Entonces, tú lo sigues a él y tienes una estabilidad mental, pero hermosa. Pero teniendo otros dioses, imagínate. Mis hermanos, escúchame bien. Cada vez que Hashem da un mandamiento, no es para beneficio de él. Pongamos esto en el corazón. Cada vez que Hashem da un mandamiento, no es para beneficio de él, sino para el beneficio del hombre. Los mandamientos no fueron pensando en él, sino en cada uno de nosotros, mis hermanos. Voy a repetir ese pensamiento. Cuando Hashem da un mandamiento, no lo hace por beneficio de él, sino para el beneficio del hombre. Los mandamientos no fueron pensando en él, no fueron diseñados para Dios, fueron diseñados para cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso nos lleva a que debemos definirnos y esforzarnos en la obediencia a nuestro Padre que está en los cielos. Y es aquí donde entramos al desafío que Hashem le presenta al Eterno, que Hashem le presenta a Abraham. Lej, leja, vete por ti. Fue un bienestar, mis hermanos, para Abraham
haberse ido de su tierra y su parentela, vete por ti. Vete por tu bien. Vete porque no te puedo dar hijos aquí, te voy a dar hijos allá. Vete porque no te puedo bendecir aquí, te tengo que bendecir allá. Vete por ti. Ese es el desafío. Vete por ti. Inclusive dicen los sabios, mis hermanos, que hasta mudarte de un lugar a otro, como lo hizo Abraham, es hasta sano de repente. ¿Por qué? Porque te quedas sin nada más que con Hashem. Pero ahí te la dejo de tarea. Entonces, Lech Lecha fue el desafío. Vete por ti. Vete por tu bienestar. El esfuerzo de Abraham, ojo bien, el esfuerzo de Abraham, mis hermanos, por aceptar este desafío de la promesa de Adonai, abrió canales de bendición, no solo para él, sino para todas las familias de la tierra. Y lo que en su momento fue un desafío, Abraham lo aceptó. Y no solo trajo bendición para él, sino para toda la humanidad, porque ahí está escrito. Está escrito, mis hermanos, y serás de bendición para todas las familias de la tierra. Serás de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de aquí? Mis hermanos, los desafíos que ahorita el Eterno te está poniendo es para sacar lo mejor de ti, para que te vaya bien a ti, a los hijos de tus hijos y a gente que te rodea. A la gente que te rodea. ¿Lo escuchaste bien? Porque por Abraham aceptar el desafío y salir, dejar a su pueblo, a su tierra, a su parentela, fue bendición para toda la tierra. Tanto que hoy yo y tú estamos aquí. Así es que cuando se acepta un desafío, puedes sacar lo mejor de ahí, aunque sufran en el momento, mis hermanos. De verdad, quiera Hashem que nosotros enfrentemos esos desafíos, mis hermanos, para bendición de los demás. Que cuando los desafíos lleguen, recordamos este desafío de Abraham. Mira, quizás por haber seguido esta fe que me ha sucedido, quizás por haber seguido esta fe monoteísta, te lleguen adversidades, familiares te critiquen, pero créeme una cosa, todo eso vale la pena. Porque como Abraham, estás abriendo un canal para tu vida y para la vida de muchos. Y que de aquí a algún tiempo, si nos esforzamos, verás la magnitud de la decisión que estás tomando en estos momentos. Vete para ti. Lech Lecha. Vete para tu bien. Sal de ese ambiente nocivo. Quítate de esas personas. Lech Lecha. Vete de ti. Vete para ti. Que a su vez, cuando tú sanes, cuando tú tengas un Dios monoteísta, entonces serás bendición para los demás. No importa qué estés pasando. Abraham creyó a Hashem y fue justicia en su vida. Así es que ese es mi deseo para ti en esta noche. Que te llenes de fuerza, que te llenes de las pisadas que están frente a ti, con esta fe, con esta obediencia. Mira, echa un vistazo al compromiso, no solo de Abraham, al compromiso de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Echen un vistazo a ese compromiso. Yeshua HaMashiach, que murió, mis hermanos, no murió por él. Yeshua no murió por él, sino por ti y por mí. Yeshua no murió por su enemistad que él tenía con el Padre. Dice la Escritura que él murió porque nosotros éramos enemigos de su Padre y a través de su sangre somos amigos ahora de su Padre. Yeshua no murió por su culpa.
Y yo no murió porque él era enemigo de su padre para nada. Pero él, viendo que yo y tú éramos enemigos del Padre, tuvo que morir para reconciliarnos con el Padre. No por su enemistad con él. Escúchame bien. Dicen los sabios, mis hermanos, que cuando tu deseo de dar, cuando tu deseo de darte, supere tu deseo de recibir, entonces te entregarás por completo al Eterno. Entonces te darás por completo y servirás a los demás, como sirvió Yeshua, como sirvió Abraham, enfrentando sus retos generacionales, enfrentando el desafío que el Eterno les puso para ser de bendición a los demás. No solo por ti. Así es que cuando tu deseo de recibir supere eso, entonces estamos hablando de una entrega total. Solamente así. Solamente así. No hay otra, mis hermanos. Porque solamente así te vas a entregar al Eterno. Solamente así te vas a entregar por completo al servicio de los demás. Solamente así podremos caminar delante del Todopoderoso, predicar las buenas nuevas por el bienestar de los demás, ya no por el tuyo, porque aquí estamos, bendito sea el nombre eterno. Mis hermanos, entendamos esto. Una generación sale y una generación entra. Una generación sale, mis hermanos, y otra generación entra. Ahorita somos nosotros, después van a ser los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y déjame te hablo un poquito de este asunto. Dado que una generación sale y una generación entra, dado que Noé, desde Adán hasta Noah eran 10 generaciones, desde Noah hasta Abraham son otras 10 generaciones. Mis hermanos, generaciones van y vienen. Abraham viene terminando estas 10 generaciones y estaba abriendo otra a su vez, marcando esa fe y ese monoteísmo a su vez. El relevo generacional es importante. De tú no tomar la decisión de creer en el Eterno y enfrentarnos de su mano a todos los desafíos que te presenta la vida, mi hermano, mi hermana, no podremos levantar generaciones, ni hijos espirituales, que sean de beneficio para este mundo, no que anden ahí como que sean educados y espiritualmente temerosos del Eterno. Una generación sale y una generación entra, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo? En lo único que va a terminar, si no nos alentamos unos a otros, es que se van a levantar generaciones como en la época del libro de los jueces, cuando decía, se levantaron generaciones que no conocían a Hashem, que no saben enfrentar desafíos de la vida, por no tener a Dios o a Hashem en sus mentes, en sus vidas, en su estilo de vida. Por no tener generaciones, mis hermanos, que conozcan el nombre del Eterno, por tu culpa, por mi culpa, porque no somos modelos para ellos, no somos modelos para nadie. De seguir teniendo miedo a los desafíos, a lo que te enfrenta Hashem, a tomar decisiones radicales en tu vida, seguiremos en el mismo lugar. Esa decisión que tomó Abraham de enfrentarse y decir, sí, Señor, yo te sigo, creo en un solo Dios verdadero, trajo como consecuencia, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa. Un hijo que después, no, fue Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob entró a Egipto, permaneció 400 años, que según los años 200 años fueron esclavos, entró una familia a Egipto y salió toda una nación.
Y es aquí donde se forma precisamente el pueblo de Israel. Lo demás es historia y tú lo conoces. Pero antes de que fuese Abraham, Isaac y Jacob, antes de que Jacob engendrara a sus 12 hijos, y antes de que esos 12 hijos formaran las 12 tribus de Israel, hubo un hombre que tuvo que tomar una decisión y aceptar el desafío de Hashem. Fíjate, todo lo que trajo las decisiones de Abraham. Y lo vemos en la escritura y dices tú, Abraham, Isaac y Jacob, sus 12 tribus, sus 12 hijos y la nación de Israel, y muy bonito. Pero cuando volvemos atrás, verás que todo eso fue la decisión que tuvo que tomar Abraham. Como dije, el relevo espiritual tiene que ser, mis hermanos, una misión en nuestras vidas. El relevo generacional, mis hermanos, es importante. Tiene que ser el patrimonio mejor que dejemos a nuestros hijos. Todo eso sucedió por Abraham decir, sí, creo en el Dios verdadero. Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel, porque dijo, sí, acepto. Abraham aceptó obedecer a Hashem, mis hermanos. Aceptó el monoteísmo, dejando su tierra y su parentela para ser de bendición a otros. Así es que buena pregunta sería hacernos, ¿qué quieres dejar como herencia a tus hijos? Espirituales y literales. ¿Qué quieres dejar como herencia? Mira, todo lo que murmuras a espaldas, todo lo que oyen tus hijos en la casa, lo que dice de tu esposo, o lo que dice de tu esposa, o esto y lo otro, o tu tatá, mis hermanos, a nadie engañamos. Eso es lo que vas a levantar como generaciones. Tus hijos no van a ser moralmente educados dentro de una vida espiritual. No importa cuánto les digas, no importa cuánto les digas, necesitan ver que estás lleno de fortaleza, que el Señor es tu Dios al que obedeces. Estás dispuesto a tomar decisiones a favor de tus hijos y a favor de los demás. No solo por ti. Lo único que va a suceder, mis hermanos, es que vamos a crear hijos débiles en la fe y en la vida. Apenas se encuentran con un problema en la vida y se rajan. Everything is too hard. Todo está muy difícil. Es que no puedo. Hijos débiles. Y ahora con esta generación, mis hermanos, porque estamos hablando de generaciones, esta generación dice Proverbios que es malvada y perversa, que pueden llegar a una locura como matar a sus padres. Pon atención a lo que dijo nuestro santo maestro en los años del segundo templo. Les dice a aquellos varones, si fueres hijos de Abraham, imitarías las obras de Abraham. Si fueres hijos de Abraham, imitarías las obras de Abraham. No podemos quedarnos en que soy hijo de Hashem y esto y lo otro. Piensa en esto, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham imitarías, dice el Mesías, dice Jesucristo, Yeshua. Así es que, como dije, Pablo dice, porque si estás en Yeshua, vosotros sois hijos de Abraham también. Así es que si sois hijos de Abraham, imitarías también sus obras, imitarías también la fe de Abraham, imitarías las decisiones radicales de salir de su tierra y su parentela que no le permitían ver a un solo Dios verdadero, sino un montón de idolatría. Si fueres hijos de Abraham, creerías y obedecerías sin ningún temor a equivocarte, mi hermano, mi hermana, sin ningún temor a equivocarte. Pues es que ese es mi deseo para ti. Ojalá hoy te digas, fulanito de tal, lej leja. Salgo por mi bienestar. Cumplo mandamientos por mi bienestar y para el beneficio de los demás.
Aprende, mi hermano, mi hermana, a superar las pruebas que se te vengan, pero de la mano de Hashem, de la mano de Hashem. Abraham no supo dónde iba, Abraham no supo cuál iba a ser su estado, digamos, en la economía, pero creyó a Hashem. Así es que si vosotros sois hijos de Abraham, imitáis sus obras, predica el evangelio de salvación, enseña a tus hijos a amar a los demás, a respetar a los demás, a vivir moralmente bien. Oye, estamos tan decadentes que ya ni con permiso ni por favor. Estamos tan tristes en la sociedad, mis hermanos, que ya ni eso existe. Existe el quítate, existe ahí te voy, pero con permiso, el por favor, ni eso existe ya. Fíjate qué pena y qué tristeza. Mucho menos va a existir un Dios monoteísta en el corazón de nuestros hijos. Pero Pablo dice una cosa, dice, y este no conocen a Hashem, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Y es una vergüenza para nosotros que nuestros hijos, ni por favor, ni nada, ni siquiera lo saben decir. Y estamos hablando de cosas tan pequeñas como esas. Pero ese es mi deseo para ti. Ese es mi deseo para ti. Leja, sal por ti, por tu bien, por el bien de tus hijos. Mis hermanos, esto se extiende, pero este tema es larguísimo. Porque sal de ti, sal para ti, sal por ti. Hablan los sabios, mis hermanos, de que salgas de ti. Ahora en un sentido como es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Cuando dice sal de ti, es que dejes tu ego, que dejes tu orgullito, que dejes tus locuras y que te acerques a Hashem para que tenga dirección. Sal por ti. Leja, sal por ti, mis hermanos, también significa eso, de que salgas de tus hábitos por ti, para tu bien. Cree en Hashem, vete por ti, sal de ti. Hay muchas interpretaciones, mis hermanos, grandísimas. Se extiende mucho este tema. Pero en verdad, lo único que estamos viendo es la interpretación de Rashi. Vete por ti, para tu bien, para tu estado emocional, para tu paz. Es la única interpretación que estamos viendo, pero se extiende muchísimo este tema. Ojalá y dejáramos esas cosas que nos mantienen atrapados y amarrados. ¿Por qué no te acercas a Dios? No, pues porque, luego tú, ¿por qué? ¿Por qué no lees? No, pues es que, ¿por qué no oras? No, pues es que cuando, ¿por qué no te congregas? No, es que, ok. Siempre estamos poniendo pretextos para obedecer a Hashem. Pero esa es otra interpretación. Cuando se dice, sal de ti mismo. Así es que esa es la enseñanza de hoy, mis hermanos. Espero que haya sido bendición como lo fue para mí por lo que está sucediendo ahorita en mi vida. Pero en verdad, eso es lo que tienes que hacer. Acércate a Hashem, obedécelo, acéptalo, cree en él. Que el Eterno, que es bueno, pase por sus almas, les dé refrigerio, mande sus ángeles y acampen alrededor de ustedes, que les dé paz, mis hermanos, que les dé agilidad mental para entender los planes de Dios en tu vida y lo que está pasando en tu vida. Y shalom, shalom. Despedimos nuestra transmisión. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos quedamos